Liderazgo Comercial, episodio 1791 del viernes 26 de junio de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que lo que busca es, primero, entretenerte y después hacerte pensar, hacerte reflexionar, que pares, que pienses, que reflexiones y que decidas si quizá algo de lo que oigas puedes sacarle provecho para aplicarlo en tu día a día. Y has oído que hoy es viernes. Y los viernes es el día que ya sabes que esto está patrocinado por mi proyecto tumentordenegocio.com, en el que va a haber cambios importantes en breve. Ya os lo iré contando. Y bueno, los viernes lo que hablo es de aspectos profesionales que os hagan pensar de otra manera, bien como trabajador por cuenta propia o bien como directivo, como quizá hoy es el caso que traemos, ¿no? Ya has leído el título, cuando tu mayor enemigo eres tú mismo. Mira, hay una pregunta que no nos lo hacemos con mucha frecuencia, fíjate, no es ¿qué tengo que aprender? Que esa no lo hacemos. ¿Qué tengo que hacer para conseguir algo? Que eso nos lo hacemos. Tampoco hay algo que estoy haciendo mal. También nos lo hacemos. Pero ¿sabes qué no nos solemos hacer? ¿Qué estoy haciendo demasiado bien? Hasta el punto de que me está perjudicando. Porque en ocasiones nuestros mayores problemas no nacen de nuestras áreas de mejora. Iba a decir debilidades, pero voy a poner áreas de mejora, ¿no? Nacen de nuestras fortalezas, nacen de lo que hacemos bien, nace de nuestro exceso de responsabilidad, nace de nuestro perfeccionismo, de nuestro querer ayudar, de querer cumplir siempre, de responder inmediatamente, de intentar que nadie tenga problemas. Claro, todo eso, ¿sabes lo que acaba provocando? Todo lo contrario, más estrés, más horas, más dependencia, más agotamiento. Hace ya muchos meses tuve una conversación con Mariano. Yo creo que esto fue al principio de Tu Mentor de Negocio, que sabes que Tu Mentor de Negocio lleva desde enero del año 24, ya llevamos dos años y medio con ello. Yo creo que esta conversación pues, fue bastante al principio. Mira, Mariano dirigía una unidad de negocio dentro de una empresa grande, podríamos decir. No dirige una pequeña empresa, no es el propietario, pero sí tiene equipo y tiene recursos que le hayan asignado y tenía presupuesto. Y sin embargo, Mariano estaba agotado. Y en nuestra conversación, lo que fue saliendo, que el problema no era la empresa, como él quizá pensaba al principio, tampoco era su equipo. El problema era él mismo. Mira, llevaba aproximadamente un año al frente de la unidad y los resultados eran buenos, ¿eh? Y su jefe estaba satisfecho, el equipo le respetaba, pero él me decía, es que, joder, siento que cada día voy corriendo a más sitios, que en vez de ir mejorando, voy empeorando y que cuanto más corro, menos avanzo. No sé si eso te puedes... te puede sonar, ¿no? Porque es una situación muy habitual en directivos, en propietarios de negocio y en profesionales independientes también, ¿eh? Pero en directivos es muy normal, ¿no? Yo he pasado por allí, llegas a casa cansado, has trabajado 12 horas o 14 horas, no has parado, has solucionado 20 problemas y porque no han surgido 23, que si no solucionas 23, pero aún así te da la sensación que dices, coño, pero lo importante, no he hecho nada de lo importante. O sea, no he parado. He estado 14 horas trabajando, pero no he vendido una escoba. No lo dices, pero lo piensas, ¿no? Eso que te genera frustración. Y mira, si es un día que te da igual, el problema es cuando esto se repite durante meses, que es cuando empieza el desgaste. En la conversación, bueno, como yo he pasado por ahí, como lo he vivido, al final ya sabes por dónde preguntas, ¿eh? Porque ya sabes que una mentoría al final es una conversación entre dos personas en la que vas preguntando, porque una mentoría es muy directiva, así como el coaching es no directivo. ¿En qué sentido directivo y no directivo? Directivo me refiero cuando realmente tienes una dirección hacia donde conduces, que eso habitualmente es la mentoría. La mentoría es directiva en el sentido de que hay una dirección en la que tú supones por tu propia experiencia hacia dónde vas a llevar a ese mentorizado. Mientras que el coaching no, el coaching es no directivo, es abierto. Tú no eres conocedor de
de esa materia. Entonces me dice, ya, y si el coach es conocedor, conocedor, habitualmente no es una sesión de coaching, es una sesión de mentoría, porque va hacia ello. Pero bueno, no voy a entrar en esa diatriba, en esa disyuntiva sobre todo ello, pero bueno, pero lo que me refiero es que, claro, que cuando tienes experiencia en ello, como yo ya he pasado por ello, es directivo. Es decir, ya sabes por dónde preguntas y sabes que donde estás metiendo el dedo llaga, ¿no? Y claro, y yo las preguntas que hacía, lo que quedó muy claro, y se dio cuenta rápidamente Mariano, que era muy inteligente, es que hacía mucho trabajo operativo. Claro, se pasaba todo el día respondiendo correos, revisando documentos, interviniendo en incidencias de su equipo. Preparaba, por supuesto, presentaciones. Estaba más de la mitad del día en reuniones donde habría que plantearse mucho si aportaba valor o no. Y claro, yo le pregunté, Mariano, ¿cuánto tiempo dedicas cada día a dirigir? Claro, se cayó y él dijo, pues mucho. Y yo le dije, oye, perdona, pero dirigir no es responder correos, no se apagan incendios. Dirigir consiste en pensar, en decidir, en priorizar, en anticiparse, en controlar, en desarrollar personas. Claro, ¿sabes lo que sucedía? Que esas eran las primeras que desaparecían de la agenda de Mariano, que ni estaban, o que estaban de manera pues, casi, pues como tengo que cumplir, lo hago. Claro, y esto es una paradoja tremenda, porque cuanto más importante es tu puesto, resulta que menos tiempo dedicas a las funciones propias de él mismo. Era lo que le sucedía a Mariano. A Mariano y a mucha gente le sucede, ¿eh? Y repito, a mí me sucedía en el año 2004, 2005, 2003. Eso me sucedía yo hasta que recibí un proceso de coaching en el año 2004, 2005 y cambió radicalmente mi situación. Pero claro, me sucedía, es decir, que lo vivo. También él tenía, es que me veía muy reflejado en Mariano, porque él estaba metido en la trampa del liderazgo humanista, ¿no? Yo también lo estaba, ¿no? Porque, claro, él decía, yo es que intento ser cercano, escuchar a mi gente, ayudar, comprender. Eso me parece magnífico y es absolutamente necesario. El problema es que eso lo tienes que encajar dentro de unos tiempos y dentro de una organización bastante bien delimitada y tu gente tiene que saber cuándo está. No puede ser a demanda, cuando ellos quieran, cuando ellos necesiten, porque es que te están consumiendo literalmente, que es lo que sucedía. Y ojo, que el liderazgo basado en el respeto da muchísimos mejores resultados a medio y largo plazo que el resultado basado en el miedo. Esto no, para mí no hay nada. Pero el problema que tenía es que estaba siendo demasiado comprensivo. Porque además, cuando entras en ese tipo de liderazgo, acabas pensando que exigir es incompatible con ser humano. Y para nada, porque además si piensas en el mejor jefe que hayas tenido, o piensas en el mejor profesor que hayas tenido en la universidad, te darás cuenta que era alguien bastante exigente. Ahora, eso sí, justo y humano, pero exigente, te exigía, te hacía que dieras lo mejor que tenías. Porque ser exigente no significa ser autoritario. Ser exigente significa tener estándares y hacer que esos estándares se cumplan, pedir responsabilidades, hacer seguimiento, dar feedback. No permitir que los problemas se eternicen y vayan una y otra vez. No. Oye, que tú puedes ser una magnífica persona y tener expectativas altas y tener estándares altos. No son conceptos incompatibles. Es más, son conceptos muy deseables que vayan juntos. Y este era uno de los cambios que seguramente sea lo que más le costó a Mariano. Cambiar para exigir de verdad. Y eso es algo que tienes que hacer tú si estás al frente de un equipo de trabajo, junto con el siguiente paso que también pasa. A mí esto me pasaba menos y tengo que reconocer que me pasaba menos, pero hay gente a la que le sucede, que es el perfeccionismo. Porque no, el perfeccionismo no es evidente. Y me dicen, no, es que quiero que esté todo perfecto. Ya. Pero es que lo de la perfección, ya sabes, ¿no? Todo eso se disfraza de profesionalidad. No, voy a revisarlo una vez más. Déjame comprobar ese dato. Así me aseguro. Y al final, es que prefiero hacerlo yo. Claro. ¿Y qué vas construyendo? Un equipo, una organización, un departamento, una unidad de negocio en el que todos dependen de ti. No porque sean incompetentes, no, sino porque tú no terminas nunca de soltar. Claro, ¿y sabes lo que sucede? Que tú cada vez trabajas más y ellos crecen cada vez menos. Son capaces de tomar menos decisiones.
su perfeccionismo mezclado con su liderazgo humanista, podríamos decir, es que le daba que casi nunca sabía decir que no. ¿Y qué pasaba? Que aceptaba los plazos que le proponían sus colaboradores, pero también sus proveedores. Y aceptaba urgencias de los clientes o de otros departamentos. Y aceptaba cambios que le iban dando los clientes. Y aceptaba nuevas prioridades de su jefe. ¿Y sabes cómo acababa? Viviendo en urgencia permanentes. Porque no poner límites perjudica siempre la relación. Tiene que haber límites y tienen que estar claros. Porque cuando hay límites y se cumplen y se explican, eso genera confianza. Claro, y se cumplen, por supuesto, ¿no? Hace que las expectativas sean realistas. El cliente, y cuando digo el cliente, puede ser el colaborador, el jefe, el proveedor, sabe que puedes esperar. Sabe que es posible, sabe que es prioritario. Y es cuando empiezas a recuperar el control. Y en la mentoría que tuve con Mariano, en un momento determinado, dice, es que necesito más tiempo. Y pues sonreí, indudablemente, ¿no? Y le dije, no necesitas más tiempo, necesitas proteger mejor el que tienes, que es difícil, porque, mira, nadie te va a regalar una hora al día para pensar. ¿Y sabes lo que sucede? Que aunque te la regalaran, no la dedicarías a pensar, porque esa hora la tienes que conquistar, te la tienes que bloquear en tu agenda, sin correo, sin Teams, sin móvil, sin reuniones, porque si no diriges tu agenda, la dirigirá otro. Con lo cual, eso, yo muchas veces lo que suelo decir a la gente es, vamos a ver, tú estás ahora hasta arriba y necesitas ganar una hora para pensar, para hacer procedimientos, para lo que sea, me da exactamente igual. ¿Qué es lo que tienes que realizar? Mira, hay dos, tienes que decir, mira, cosas que hago y podría hacer en menos tiempo, y las pones. Y cosas que hago y podría no hacer, o no hacer tantas veces, que es parecido a lo de arriba. Y al final, cuando tú vas poniendo eso, ganar una hora al día, no crees que es tan complicado, lo consigues. Pero eso sí, le das la orden a tu cabeza que dices, esta hora es para hacer esto. Porque si no le das esa orden, la acabas malutilizando otra vez. Pero si tú le das la orden a tu cerebro, esta hora es para hacer esto, ¿sabes lo que pasa? Que si tu cerebro te coge no haciendo eso, te dice, campeón Santiago, ven aquí, campeón, ven, te da aquí, sí. No sé si has oído 2 collejas, que me he dado 2 collejas de que esa hora la has ganado para hacer esto, no esto otro que estás haciendo ahora. Pero si no le das esa orden a tu cerebro no te da las 2 collejas y no te avisa. Por eso es tan importante lo que te decía yo. No es que te la regalen, es que la tienes que conquistar y la conquistas de la forma que te he dicho. Mira esas cosas que haces y podrías hacer en menos tiempo, o esas cosas que haces y podrías dejar de hacer o no hacer tantas veces. Mira, la conclusión van varias decisiones muy, muy concretas. Concretamente, 5 decisiones. Mira, lo que le decía es, tienes que reservar todos los días tiempo para dirigir. No para conquistar correos, no para asistir a reuniones, no para apagar incendios, para dirigir entre 30 y 60 minutos diarios. Agenda cerrada, sin teléfono, lo que decía antes, sin Teams, sin correo electrónico. Tienes que pensar, que analizar, que tomar decisiones, porque si no reservas ese tiempo, vas a acabar dedicando toda la jornada a trabajar en tareas operativas y no vas a liderar nunca. ¿Y sabes lo que va a pasar las primeras veces que lo realices? Lo que va a suceder las primeras veces que lo realices es que vas a perder el tiempo, porque no vas a saber emplearlo. Pero poco a poco vas a empezar a emplearlo y luego verás cómo cambia todo muchísimo. Lo segundo es separar claramente el trabajo operativo del trabajo directivo, porque claro, cada vez que aparece una tarea, te vas a tener que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director de la unidad de negocio? ¿Esto lo tiene que hacer o lo puede hacer otra persona? Y esto es otro de los puntos clarísimo. En tercer lugar, tienes que aprender a delegar de verdad, porque delegar no consiste en quitarse trabajo de encima. Consiste en hacer crecer a otras personas. Aceptar que al principio quizá no lo harán exactamente igual, que van a cometer errores, que van a tardar algo más, pero que dentro de unos meses tendremos equipo mucho más autónomo. Luego vas a tener que poner límites sanos. Límites sanos al cliente, a los colaboradores, a tu jefe y sobre todo a ti mismo. Porque si no, no vas a salir adelante. Y por último, baja un poquito la autoexigencia.
Eso no significa renunciar a la excelencia, pero sí abandonar el perfeccionismo. Entender que hay trabajos que necesitan un sobresaliente y otros en que el notable es más que suficiente. Vas a tener que aprender a pedir recursos. Una de las conversaciones pendientes de Mariano era con su director, no para quejarse, no para lamentarse, sino para explicar con datos qué ocurría, qué tareas estaba haciendo, qué impacto tenían, qué debería dejar de hacer si incorporaba una persona de apoyo y cuál sería el último retorno para la compañía. Porque muchas veces no conseguimos recursos porque nunca hemos sabido defenderlos adecuadamente. Y tenemos que programar momentos de desconexión, porque un directivo cansado toma peores decisiones, más impulsivas, más cortoplacistas, más emocionales. La cabeza también necesita descansar para volver a pensar con claridad. Y no es perder el tiempo, es proteger tu capacidad de decidir. Y quiero terminar con una reflexión. Después de muchos años acompañando a empresarios y directivos, he llegado a una conclusión. Las organizaciones, los departamentos, las unidades de negocio no crecen más que la persona que las dirige. Cuando el director cambia, el equipo cambia. Cuando el director mejora, la organización mejora. Cuando el director aprende a delegar, la empresa deja de depender tanto de él. Por eso, el mayor acto de liderazgo no es trabajar más horas, ni resolver más problemas, ni ser el más inteligente de la sala. Es saber cuáles son tus propias limitaciones y empezar a trabajar sobre ellas. Espero que el episodio de hoy te sirva para reflexionar sobre todo esto y que empieces a tomar decisiones. Y sin mucho más, disfruta el fin de semana y nos escuchamos el lunes.